de una manera u otra que quede de esa forma para que nosotros podamos entendernos mejor y al mismo tiempo ya empezar a utilizar esta terminología ginecobstétrica. Y lo más importante es que ya empiecen a manejarlas ustedes también, ¿ok? Como todo tipo de historia clínica, nosotros debemos de manifestar que el hospital, prácticamente nosotros como departamento manejamos del 45 al 46% del ingreso y del egreso de los pacientes, en virtud del cual tenemos que tener una historia práctica, tenemos que tener una historia que nos dé las facilidades para que nosotros podamos tener la facilidad. Por ejemplo, una pacientita entra a las 10 de la mañana, ¿no? A las 12 del día o 1 de la tarde o 2 de la tarde tiene su parto y al día siguiente ya se le está dando de alta. O sea, nosotros no podemos hacer una historia clínica tipo medicina porque demoraría mucho y no tendría razón de ser. Por eso que nosotros nos basamos en los datos principales que la paciente nos refiere y eso es lo que nos interesa. La primera parte, como ustedes ya conocen, es a grandes rasgos, nombres y apellidos de los pacientes, su condición de estado civil, soltera, casada, viuda, divorciada o conviviente, su domicilio, su edad, su lugar de nacimiento, su procedencia, dónde ha nacido y dónde procede, o sea, dónde radica, porque hay determinadas enfermedades que nacen de la procedencia y de dónde viven, ¿no? Como por ejemplo en la selva generalmente las parasitosis pues cundan en todo tipo de las personas. Después tenemos el lugar de nacimiento, llámese costa, sierra o selva, la procedencia y por supuesto la escolaridad y la ocupación. Hay veces, para nosotros es importante la ocupación porque, por ejemplo, se ha visto que en los señores que manejan en exceso o están gran parte del día manejando, se crea una condición estable y muchas veces los conduce a tener azoospermia. Y esa azoospermia obviamente conduce a la esterilidad o a la esterilidad de la pareja. Por eso que es importante la ocupación. La enfermedad actual, como enfermedad actual, nosotros tenemos que ver por qué viene el paciente, por qué, cuál es la circunstancia por la que está viniendo, ya sea la consulta médica, ya sea la urgencia, ya sea la emergencia, ya sea consultorios externos, ya sea por algún procedimiento que se quiera hacer y demás cosas, o capaz viene a hospitalizarse, o capaz viene en estado de coma. Entonces, lo más importante de enfermedad actual es que cada uno de ustedes debe de colocar el por qué viene la paciente. Y con las mismas palabras que refiere la paciente. Doctor, doctora, estoy presentando un sangrado por la vagina que me está viniendo desde hace 2 días, desde hace 3 días, desde hace 4 días, o capaz, doctor, doctora, me está bajando un descenso por la vagina de color verde amarillento o de olor a pescado. Entonces ustedes tienen que tratar de escribir generalmente con las mismas palabras que la paciente viene. La paciente puede venir, ustedes saben que el código blanco se llama al portador de SIDA y el código violeta a la persona que ha sido violada. Entonces, si es código blanco o es código violeta, entonces tienen que tratar de ver cómo ha sido violado y nunca poner y nunca asegurar en esto de la enfermedad actual, paciente que ha sido violada. No,
a nosotros no nos consta. Ahí debemos de decir, la paciente refiere haber sido objeto de una violación. La paciente refiere. Nosotros no podemos poner el concepto de paciente que ha sido violada, paciente que ha sido violentada, paciente que ha sido arrastrada, paciente que ha sido golpeada. No podemos poner eso, porque la paciente puede pasar cualquier cosa y obviamente esta historia clínica es un documento médico legal y mañana más tarde puede llegar al juez, puede llegar al fiscal. Entonces, de preferencia, siempre pongan paciente refiere sangrado genital y manifiesta ella que ha sido objeto de violación en la Plaza San Francisco, en San Sebastián, en San Jerónimo, una de las calles oscuras, que sé yo, con las mismas palabras que la paciente refiere. Ya, la paciente no viene y dice, tengo ginecorragia por genitales externos, no viene. La paciente no viene y dice, tengo flujo genital por genitales externos, o me está bajando por el introito, no dice eso, sino la paciente viene y dice, tengo descenso, tengo hemorragia, me está bajando de tantos días, producto de esto, capaz producto de algún tipo de esfuerzo, capaz producto de algún tipo de patología interna o capaz producto de una miomatosis uterina. Entonces, es importante que ustedes se den cuenta que enfermedad actual se debe de colocar siempre con las palabras de la paciente. Y si la paciente viene traída por la policía o la paciente viene traída por una ambulancia que la encontró, porque la encontraron que estaba desmayada, ustedes tienen que ver la fase, si la paciente viene pálida, si la paciente tiene con signos vitales apenas audibles, lo más probable que estemos y que la paciente esté en etapa reproductiva, lo más probable es que estemos frente a un embarazo ectópico. Entonces, inmediatamente le hacemos la eco, si no le hacemos la revisión, normalmente la apendicitis y la peritonitis dan lo que se llama vientre en tabla, con todos los signos sintomatología que ya conocemos, ¿no? Signo de McBurney, ¿no? Signo de Bloomberg, signo del SOAT, eh, signo de Scarpa, o sea, tenemos todos esos signos que descartar. Pero si nosotros vemos, y también tenemos el vientre en tabla, que es típico de un proceso inflamatorio masivo. En cambio, cuando hay sangre, es especial la reacción peritoneal, porque no se pone vientre en tabla, ni tampoco se pone duro, sino que uno aprieta en la barriguita de la paciente y siente que sus dedos son rechazados, siente que son rechazados. Entonces, ese es un signo típico que obviamente solo da la experiencia y también un ligero abombamiento del abdomen, más la palidez, más los signos poco audibles. Lo más probable es que estemos frente a un embarazo ectópico con un shock hipovolémico y que inmediatamente necesitamos ingresar a sal. Si no tiene signos vitales y vemos que la paciente tiene una palidez marcada, inmediatamente le pedimos sangre de tipo universal, que es la O positiva, y se le empieza a transfundir con sus sustancias osmóticas, con sustancias coloides y demás cosas para poder compensarlo, porque si no se nos va a ir. Uno mismo en ese momento va, habla con el anestesiólogo, le dice que tiene una paciente de estas características, entonces el anestesiólogo prácticamente está en la obligación, por supuesto que depende también de la sensibilidad de él, porque los anestesiólogos tienen sus propias leyes que no se les puede obligar a que den a dos pacientes al mismo tiempo la anestesia, tiene que ser uno por uno.
Pero si estamos frente a este tipo de gravedad, frente a una paciente que se nos está yendo, obviamente tenemos que actuar de la manera más rápida y solidaria entre colegas para poder salvar la vida de la paciente. Entonces, como vuelvo a reiterar, lo más importante de enfermedad actual es colocar por qué viene la paciente y de preferencia con sus propias palabras. Dentro de los antecedentes tenemos antecedentes personales, antecedentes familiares. Dentro de los personales tenemos antecedentes fisiológicos y antecedentes patológicos. Dentro de los fisiológicos tenemos la menarquia. La menarquia primero se define como la primera menstruación de la mujer y el inicio de su etapa reproductiva. ¿Ok? La menarquia es definida como la primera menstruación de la mujer y el inicio de su etapa reproductiva. En nuestro medio, más o menos, da a los 12 años y medio a 13 años, la menarquia. ¿Ya? Entonces, esto generalmente se produce, pues, primero se produce la telarquia, después se produce la aparición del vello pubiano, después se produce la aparición del vello axilar y finalmente se produce la menarquia. Generalmente, las primeras menstruaciones en la mujer son de tipo anovulatorio. Anovulatorio. Las primeras 5 o 6 menstruaciones primeras son de tipo anovulatorio. Entonces tenemos que pensar de que muchas veces llegan adolescentes con embarazos que ni ella sabe ni sus papás tampoco saben. Pero ¿por qué no saben? Pongámonos el ejemplo. Por ejemplo, el reloj fisiológico del ciclo menstrual que empieza teniendo el ciclo menstrual que empieza con su hipotálamo, hipófisis ovárico, teniendo como órgano blanco al útero. Entonces nosotros tenemos que ver que esa situación que está presentando la paciente, por ahí, digamos que este 1 de mayo, el mes que viene, se despierta su reloj biológico y por primera vez va a tener su menstruación el 28 de mayo. Pero por esas circunstancias de la vida, a mitad de la menstruación, como la pacientita no sabe nada, los adolescentes no saben nada, todos hemos sido inocentes en algún momento. Entonces, por ahí, por juego, por curiosidad, por qué sé yo, por algún tipo de circunstancias, llega a tener una relación sexual y con tan mala suerte que esa primera menstruación que debería de ser anovulatoria viene a ser ovulatoria. Con tan mala suerte que la paciente queda embarazada y la pacientita no sabe, sus papás no saben, el muchacho no sabe. Eso lo ha tenido, como vuelvo a reiterar, por una situación, digamos, de juego, de curiosidad, o instigado por los amigos, por las amigas. Entonces, esa pacientita no va a darse cuenta y va a llegar julio, va a llegar agosto y va a empezar a sentir que su barriguita está creciendo. Y de pronto alguien le va a decir, estás embarazada. Pero yo nunca he menstruado. Lo primero que va a decir, no puede ser una menstruación porque yo nunca he menstruado. Por supuesto que nunca he menstruado. Ya hemos puesto el ejemplo que su reloj biológico, hipotálamo, hipófisis ovárico, se ha despertado el primero de mayo y el 14 de mayo ha tenido relaciones sexuales por las condiciones que les digo.
y la paciente nunca ha tenido una menstruación. Es decir, la verdad, dice la verdad. Como vuelvo a reiterar, todos en algún momento hemos sido inocentes. Obviamente muchas veces, muchas mujercitas con la primera menstruación lloran porque les viene de forma intempestiva, no saben lo que les pasa, a pesar de que se les explica que ya tienen edad, que se les va a venir una regla, con estas características y demás cosas, pero se asustan y lloran al ver que le viene la primera menstruación, ¿no? Entonces, la menarquia, como vuelvo a reiterar, es simplemente la primera menstruación y es el inicio de su vida sexual reproductiva. El régimen catamenial, como ustedes ven, tiene dos ítems. El régimen catamenial tiene que ser de 1 a 7 días, que es el primer ítem que tienen que marcar. Y generalmente en el segundo ítem, la duración es de 21 a 35 días. Eso es lo fisiológico, eso es lo normal. Cuando es menos de 1 a 7 días, se llama, cuando es menos de 1, se llama hipomenorrea. Cuando es más de 7 días, se llama hipermenorrea. Cuando es menos de 21 días, se llama polimenorrea. Y cuando es más de 35 días, se llama, más de 35 días, se llama oligomenorrea. Entonces, pero, siempre hay un pero, cualquier tipo de amenorrea que se presente una mujer en estado, en pleno periodo gestacional, es un embarazo en un 95-96% de los casos. Así la paciente niegue. Hemos visto pacientes que están dando a luz y mantienen y dicen que son vírgenes. Hemos visto pacientes que están abortando, que están dando a luz, que están eliminando el producto de la concepción y siguen manteniendo que son vírgenes y que nunca han tenido relaciones sexuales o contacto con hombres. Pero eso tienen que tomarlo ustedes con, entre comillas. ¿Por qué? Porque siempre en la parte ginecológica, siempre la mujer, siempre tiende a mentir. Entonces, como les digo, el tipo de parto, ¿no? Está dando a parto, pero sin embargo dice nunca haber mantenido relaciones sexuales. Normalmente la menstruación de la mujer es entre 60 a 80 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, normalmente dura de 3 a 4 días, eso es lo normal. Y normalmente el intervalo es de 28 días. ¿Por qué? Porque generalmente siempre prima la mitad, el promedio es la mitad. El promedio del régimen catamenial, que es de 1 a 7 días, sería el promedio de 3 a 4 días, que eso es la gran mayoría que tiene. El promedio de los intervalos de 21 a 35 días generalmente es de 28 días o 10 meses lunares. Entonces, esto lo consideramos de esa manera y podemos catalogarlos con un día anterior o un día posterior. Eso no es una tremenda variabilidad. Esto del régimen catamenial es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos a una pareja infértil, tenemos que hacerle un buen estudio de su régimen catamenial, porque muchas veces, eh, muchas veces estas pacientitas tienen pues eh, irregularidades menstruales. Por ejemplo, en un mes le vienen a los 21 días, en el subsiguiente mes le viene a los 30 días.
En el subsiguiente le viene a 35 días. En uno le duró un día, en el otro le duró 5 días, en el otro le duró 7 días. Pero si la capacidad de concepción está conservada, no hay problema. Bajo ningún punto de vista hay problema. Si la capacidad conceptiva está conservada. Pero hay mujeres que son tipo reloj, son mujeres espectaculares, tienen 90, 60, 90, han empezado su menstruación, son mujeres que menstruan a los, han empezado a los 12, 13 años, eh, sus signos fisiológicos secundarios sexuales están bien desarrollados y sin embargo ya llevan 2 años matrimoniales viviendo en el mismo techo, en la misma cama, todos los días teniendo relaciones sin ningún medio de protección y sin embargo dice, doctor, yo no me cuido con nada y soy un reloj en mi menstruación. Yo menstruo cada 28 días y me dura 3 días. Entonces, y el gran problema es que no me puedo embarazar. Ese sí es el problema. Ese es el problema que nosotros tenemos que solucionar. En su gran mayoría son ciclos de tipo monofásico. Monofásico. ¿Qué quiere decir eso? Que se cumple la primera etapa de la secreción de estrógenos, pero el famoso folículo de Graf, que debe de madurar a los 14 días, no llega a romperse y por ende no hay secreción de progesterona y por ende no va a poder embarazarse. Entonces nosotros tenemos que en este caso utilizar estimulantes de la producción de la producción de óvulos, utilizando, por ejemplo, citrato de clomifeno, para de acuerdo a eso estimular a la paciente y que ese folículo de Graf, porque normalmente por cada, por cada menstruación, la mujer debe de poner en marcha por lo menos unos 10 óvulos, pero uno solo va a llegar a ser maduro, que es el folículo de Graf, que al romperse lo que queda conforma lo que es el cuerpo amarillo y es el que secreta la progesterona. Y cuando se rompe es fecundado por el espermatozoide, en virtud del cual es importante lo que es el régimen catameniano. La cantidad, ya hemos dicho ya, generalmente la mujer les va a decir, doctor, yo el primer día menstruo bastante, cambio 4 o 5 pañitos por día, el segundo día me viene ya un poco menos, el tercer día algo ya mucho menos, 1 o 2 paños, y el cuarto día manchitas. Eso es lo que la mayoría. Si es que nos dice así la paciente, le pondremos 2 cruces. Si la paciente nos dice que menstrua muy poco, le pondremos una cruz. Y si nos dice que menstrua bastante y en cada menstruación o en cada día que pasa gasta 4, 5, 6 paños y empapados, obviamente que es una hipermenorrea, le pondremos 3 cruces. Dolor. El dolor a la menstruación, ¿cómo se llama? Dismenorrea. Entonces, si hay dolor a la menstruación, es dismenorrea. Diferente al síndrome premenstrual. En el síndrome premenstrual, nosotros vemos que la paciente pues presenta cefalea, malestar general, dolor a nivel de senos, dolores abdominales, en algunas mujeres inclusive las tira a la cama, ¿no? Y con llanto y desesperación, pero empieza su menstruación y desaparecen todos los signos que la perjudican a ella a llevar una vida normal. En cambio, la dismenorrea es durante la menstruación, dolor a la menstruación. Y esto generalmente es producido por liberación de prostaglandinas, principalmente la prostaglandina G.
Entonces, eso es la característica. Y bueno, si hay algo más que hay que agregar ahí, agregamos algo que presenta la mujer. Pasamos al otro ítem que son las relaciones sexuales. No o sí. Por supuesto que las relaciones, estas preguntas de este ítem, con todo este ítem, seamos un poquito discretos. De todo este ítem, seamos un poquito discretos, porque la mujer siempre nos va a decir o nos va a mentir. Y no le preguntemos en el periodo que esté con su pareja. No, preguntémosle cuando esté sola. Por ejemplo, el inicio de sus relaciones sexuales. No o sí, y a qué edad. ¿Ya? La segunda pregunta es el inicio de sus relaciones sexuales, a qué edad los ha tenido. Su poliandria significa con cuántos hombres ha estado hasta la fecha, con cuántos hombres. Eso no le vamos a, sería una torpeza que nosotros le preguntemos a la mujer con cuántos hombres está a la fecha, estando su marido al lado, estando su pareja al lado. Nunca nos va a decir la verdad. Eso lo dejamos en blanco y cuando esté hospitalizada la paciente nos acercamos y de frente ya ahí le hacemos la pregunta y guardamos siempre el secreto profesional que nos da a conocer la pacientita. Las características de la relación sexual, si hay dolor a las relaciones sexuales, se llama dispareunia. Entonces, eso también tenemos que preguntarle. Hay veces es por poca estimulación, hay veces hay muy pocos juegos amatorios, en virtud del cual hay dispareunia, hay dolor a las relaciones sexuales. Probablemente en algún lugar o en algún momento, probablemente sientan que la paciente los larga o les dice, oiga señor, oiga doctor, doctorita, ¿qué le interesa a usted mi vida sexual? ¿Por qué tanto interés en preguntarme cuándo empecé mi vida sexual, con cuántas personas he estado? Entonces ustedes tienen que decirle, no nos interesa su vida sexual desde el punto de vista personal, nos interesa su vida sexual desde el punto de vista de lo que puede pasarle a la señora, porque un inicio de relaciones sexuales a temprana edad, una, unas parejas sexuales, unas varias parejas sexuales a temprana edad y maternidad a temprana edad igual cáncer de cervix. Es igual a cáncer de cervix. Cuando un varón, por ejemplo, se casa con una mujer y su mujer ha fallecido de un cáncer de cervix, pues vamos a mala casa a poder indicarle en qué medida, en qué tiempo usted tiene que hacerse sus Papa Nicolau, porque es el único procedimiento que nosotros recomendamos para poder evitar lo que es el cáncer de cervix. Después pasamos a lo que es la gesta y la para. La gesta, que quede bien en claro, es el número de embarazos totales, pero no entra el embarazo actual. Esto siempre se los digo a los alumnos de que algunos colegas introducen el embarazo actual y no es así, porque vamos a ver que en el para no entra.
La gesta en sí es todos los embarazos actuales que tiene la paciente. Y en la descripción específica, nosotros consideramos lo que es la descripción específica, nosotros consideramos en el primer ítem gestaciones a término, gestaciones a término. En el segundo ítem consideramos gestaciones de pretérmino. En el tercer ítem consideramos abortos y en el cuarto ítem consideramos hijos vivos actualmente. Entonces, bajo esta terminología, ¿dónde lo podríamos poner el embarazo actual? ¿Es una gestación a término? No lo es. ¿Es un parto prematuro? No es parto prematuro. ¿Es aborto? No es aborto. ¿Es un hijo vivo actualmente? No es hijo vivo. Por eso que en la G, en la gesta, no figura el embarazo actual. Pero eso se los digo a ustedes. Si algún docente les dice, pero ¿por qué no pones? Bueno, háganle caso, no le discutan porque hay docentes que ya se acostumbraron a manejar, a introducir ese ítem como una cosa normativa y obviamente van a morir con esa situación y no van a dar su brazo a torcer. Entonces, que quede bien claro, ingresan todos los embarazos menos el embarazo actual. Y en la parte descriptiva no ingresa el embarazo actual. El FUR, generalmente el FUR, lamentablemente el FUR es una de las fechas que la mujer más olvida. Y cuando uno le pregunta cuándo ha sido su última regla, lo miran al pobre marido y el pobre marido con 20,000 problemas que tiene, no se va a recordar cuándo ha sido su regla. Entonces, el FUR nos sirve para varias cosas. Uno, para determinar qué tipo de ciclo menstrual tiene la paciente, si es regular, si es irregular. Dos, nos sirve para determinar qué tiempo de gestación se encuentra la paciente. Y tres, nos sirve para determinar cuándo va a tener su parto la paciente. Pero como vuelvo a reiterar, pero como generalmente son datos que no son confiables, porque la misma paciente duda de sus datos, entonces dentro de ese aspecto para determinar la fecha probable de parto, generalmente en su acepción correcta, primero está la ecografía. Obviamente no debería de ser así porque estamos hablando neta y exclusivamente de la parte clínica. Primero está la ecografía, segundo lugar está la altura uterina y en tercer lugar recién entra la fecha de última regla normal de la mujer. Y la fecha probable de parto podemos sacarla ya sea a través de la regla de Naegeli o de Pinar, a la cual le restamos tres, restamos tres, le aumentamos 3 o 10 días y le restamos 3 meses. Y si no, hacemos simplemente la suma del punto de lo que nos está diciendo la paciente cuando ha sido su última regla y sumamos eso. Sumamos, enero tiene 21 días, febrero tiene 28, marzo tiene
Doctor, no se le escucha. O sea, se define como el último periodo menstrual de la mujer. El último periodo menstrual de la mujer. La menopausia en nuestro medio está generalmente dada a los 47 o 48 años. ¿Y por qué es importante la menopausia? Porque pone fin a la etapa reproductiva femenina. Así como la menarquia es el inicio de la etapa reproductiva de la mujer, la menopausia es el fin de la etapa reproductiva de la mujer. ¿Y qué va a pasar? Ya no va a menstruar. Generalmente tienen que pasar mínimamente 6 meses o mínimamente un año para que sea considerada menopausia. Toda hemorragia posmenopáusica, o sea, si le vino a los 48 años a la mujer la menopausia y a los 52, 53, 54 años, la mujer viene un poco nerviosa, un poco incrédula y con vergüenza y dice, doctor, me ha regresado la regla, pero es una hemorragia posmenopáusica. Y lo que debe de quedar bien en claro desde ahora, y tienen que tener ustedes bien presentes, que toda hemorragia posmenopáusica es un cáncer de endometrio hasta que no se muestre lo contrario. ¿Ok? Que eso quede bien en claro. Toda hemorragia posmenopáusica es un cáncer de endometrio hasta que no se demuestre lo contrario. Le hacemos una ecografía, medimos su línea endometrial. La línea endometrial preovulatoria normalmente mide de 4 a 5 y la posovulatoria mide de 5 a 6. Cuando encontramos una línea endometrial más de 7, hablamos de hiperplasia endometrial o engrosamiento de la línea endometrial. Y eso amerita un legrado biópsico. Lo mandamos al patólogo, el patólogo nos puede decir que simplemente es un exceso de crecimiento por los estrógenos que la paciente secreta todavía, y punto. O también puede decir que esa hemorragia se debe al TRH. El TRH, que es terapia de reemplazo hormonal. Si nos dice así, ya nosotros nos tranquilizamos. En todo tipo de patología de medicina, muchachos, siempre piensen en lo peor. Una vez que descartaron lo peor, ya aunque se llame la histérica la paciente, pues ya esta es una histérica que está viniendo otra vez a la consulta y bueno, hay que atenderla nomás. Pero ya descartaron lo peor, ya descartaron un cáncer, ya descartaron un proceso expansivo, ya descartaron un proceso inicial, que es lo que más nos importa, descartar un proceso neoplásico en sus inicios, porque todo carcinoma in situ, sabemos muy bien que es curable 100%. 100%. La anticoncepción. Vamos a preguntarle si utiliza anticoncepción, qué tipo de anticoncepción pueden ser. Recordémonos que no hay anticonceptivos seguros. Ni siquiera el BTB, el bloqueo tubárico bilateral y la vasectomía, que son de tipo quirúrgico, son
tenido hijos. Entonces, digamos que los anticonceptivos se dividen en reversibles e irreversibles. Lo Doctor, que disculpe. sí, te escucho. Doctor, ¿puede volver a empezar otra vez desde anticonceptivos? Se le cortó un rato la voz, no se escuchaba. Ya, perfecto. ¿Ahora se me escucha? Sí, está bien, doctor, ahora sí. Yo decía que respecto a los anticonceptivos, había que preguntarle a la paciente si utilizaba anticonceptivos, si esto era no o sí y qué tipo. La clasificación de los anticonceptivos son reversibles e irreversibles. No decimos definitivos porque deberían de ser definitivos la vasectomía y el bloqueo tubárico bilateral, o sea, la AQB, la famosa AQB, anticoncepción quirúrgica voluntaria. Pero ni siquiera ellos son definitivos. ¿Por qué? Porque hemos visto recanalizaciones y, consecuencia, embarazos posteriores. Entonces, tengámoslo siempre presente que no hay método seguro 100%. Acuérdense que en medicina una persona no es igual a otra en todo el mundo. Todos reaccionamos de diferente manera, físicamente, pensamiento, somos totalmente distintos. Y lo que causa extrañeza, por ejemplo, es el condón, que teóricamente el condón debería de tener pues un 100% de seguridad. Sin embargo, tiene 30 a 35% de falla. Es el método que tiene más fallas que cualquiera. El método más seguro dentro de los reversibles son los anticonceptivos orales. De cada 100 mujeres que toman anticonceptivos orales, una se embaraza. Pero irónicamente, el condón es el que más fallas tiene. ¿Y por qué? Nosotros asumimos parte de nuestra responsabilidad en ese aspecto, porque no le damos, a pesar de que tenemos un falo sintético ahí, un modelo anatómico, no agarramos un condón y lo abrimos el condón y le enseñamos al paciente cómo se tiene que colocar el condón. El condón se tiene que colocar en forma suave, en forma que se adapte a las rugosidades del pene y tenemos que bajarlo hasta la parte final o hasta la raíz del pene. Generalmente el paciente que hace de pronto se lo pone de golpe y se lo pone a presión. Y sabemos que toda relación sexual no es suave, no es delicada. Toda relación sexual es brusca, es una relación fuerte, con una penetración bastante fuerte también. Y obviamente esto puede conllevar a que en la primera penetración el condón se rompa y el hombre ni cuenta se va a dar. Entonces, una vez que termine su relación sexual, el hombre que hace, agarra, se quita el condón y de frente lo bota o al suelo o a la basura. Pero no lo revisa. Entonces, nosotros tenemos que decirle, primeramente, que el condón se coloca de acuerdo a las rugosidades del pene. Segundo lugar, la primera y la segunda penetración tienen que ser suaves hasta que la mujer secrete su líquido lubricante y obviamente facilite las relaciones sexuales. Y tres, cuando llegue a terminar, sacar el condón, hacer una maniobra de expresión en el condón y ver que el contenido se ha quedado en la punta del condón. Entonces recién puede eliminarlo, recién, y quedarse con la tranquilidad. Primero, que ha hecho las cosas bien. Segundo,
que ha tenido la perspicacia de la introducción que sea lo más suave posible. Y tercero, lo ha revisado bien. Imagínense ustedes que hay pacientes que no saben que lo lavan el condón y lo vuelven a reutilizar. Pero ¿por qué todo esto pasa? Porque creemos que por ser varón, él ya conoce cómo se utiliza el condón. Y no es así. No es así. Tenemos que enseñarle al varón a cómo se utiliza. Le damos sus 20 condones y un poco más se lo tiramos en la cara. Ya, te vienes el mes que viene. Y no le damos ningún tipo de docencia, ningún tipo de didáctica de cómo se utiliza. Por eso que gran parte del condón tiene 30-35% de falla. Por esas razones que nosotros no explicamos. El programa de planificación familiar generalmente es llevado por las obstetrices. Entonces, pero no lo explican a pesar de tener el falo o el modelo anatómico al lado. Y tienen que hacerlo, porque si no, vamos a tener las consecuencias de un embarazo no deseado. Bueno, en otro ítem que vamos a tocar son las gestaciones. Si ha tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos. Aquí entra en forma muy genérica nomás. Si el primer embarazo ha sido a término, si el segundo embarazo capaz ha sido a pretérmino, capaz el tercer embarazo fue gemelar, capaz el cuarto terminó en un embarazo, o capaz el 5 terminó en un embarazo ectópico. O sea, mencionamos nomás y en la parte de abajo de evolución, ahí especificamos en qué terminó el primero, en qué terminó el segundo, en qué terminó el tercero, en qué terminó el cuarto, en qué terminó el quinto embarazo. Eso de acuerdo a lo que la paciente nos manifieste. Eso es dentro de la parte de antecedentes fisiológicos de parte de la mujer que a nosotros nos interesa. Dentro de los aspectos patológicos, siempre es bueno pensar de alguna patología, así como llevamos los rasgos de nuestros padres físicos, también muchas veces llevamos sus enfermedades. Y en este tema, dos patologías generalmente las más frecuentes es el cáncer de mama y el cáncer ovárico. Se ha visto que hay una tremenda correlatividad en que la abuela ha tenido un cáncer ovárico, la hija ha tenido un cáncer ovárico, la nieta ha tenido un cáncer ovárico, y eso tenemos que tenerlo presente. Y muchas veces, la mujer ha procedido a extirparse los ovarios después de haber tenido su prole completa y procede a extirparse a los 35, 36 años los ovarios. Sin embargo, pasa 15 años y debutan con su carcinomatosis peritoneal tipo células ováricas. ¿Y esto por qué se produce? Acordémonos que el peritoneo y el ovario derivan del mesotelio, o sea, de una sola capa germinal. Y esto hace de que estas pacientitas terminen haciendo pues su patología cancerosa, neoplásica a nivel ovárico y terminen haciendo su carcinomatosis peritoneal tipo células ováricas. Acordémonos también de que las células ováricas son totipotenciales. ¿Por qué digo que son totipotenciales? Son capaces de crear cualquier tipo de células de la economía. Y ahí tenemos como mejor ejemplo los famosos teratomas. Cuando operamos un teratoma, aperturamos el tumor, encontramos cerebro, hueso, dientes, cabellos, mucosa gástrica, diferentes cosas. Entonces, por eso que son células totipotenciales.
Y dentro de los antecedentes familiares, obviamente no escapa pues las enfermedades de tipo general, ¿no? La, la, la hipertensión, la diabetes, patologías que generalmente lleva a la paciente o se le va a desencadenar en cualquier momento y que muchas veces se desencadena justo en el embarazo. Entonces son patologías que de alguna u otra manera tenemos que siempre tenerlas presentes para que nosotros podamos de esa manera llevar pues a tener una buena, eh, tener una impresión global de lo que es la paciente. En el examen clínico, el examen clínico, no vamos a desarrollarlo el examen clínico porque ustedes saben mucho mejor que yo del examen clínico. Lo que más me interesa es el estado general de la paciente, cómo llega la paciente. Si la paciente refiere que es código violeta, ya hemos dicho que código violeta es violación, código blanco es paciente VIH positivo. Si es código violeta, obviamente que le vamos a quitar toda la ropa. Vamos a describir toda la ropa cómo se encuentra, si se encuentra rota, no se encuentra, si se tiene, si está manchada con tierra, capaz tiene sangre, ver los moretones, las equimosis y los hematomas que puede presentar a nivel de las rodillas, de los muslos, de los senos, porque generalmente hay veces le succionan el pecho a las mujeres, si hay mordiscones, si hay alguna cosa que nos llamara la atención, para que finalmente nos centremos en el examen general ginecológico de ver si ha habido relaciones sexuales recientes. Cuando la mujer tiene relaciones sexuales ya antiguas, obviamente que se observan pues las carúnculas mirtiformes, que son las famosas crestas de gallo que presenta a nivel de introito. Pero cuando es reciente generalmente hay desgarros, está contra la voluntad de la mujer, hay desgarros, hay sangrado, hay que describir en qué hora, puede ser en hora 3, en hora 7, en hora 6, de acuerdo a las manecillas del reloj. ¿Qué cosa es? Si presenta hematoma, si presenta escoriación, si presenta algún tipo de desgarro, demás cosas. Si llega la paciente en forma inconsciente, veremos cómo llega con signos vitales, si llegan con signos vitales audibles, no audibles, para de acuerdo a ello catalogarla, introducirla a sala de operaciones. Muchas veces son mujeres que llegan en un estado totalmente, muchas veces ebrio, y obviamente tenemos que tener la autorización de alguien de acuerdo a la gravedad para meter la sala de operaciones, porque si no el anestesiólogo no nos va a aceptar si no tiene la firma del consentimiento al procedimiento que le vamos a hacer. Cuando no hay nadie, entonces, ¿cómo comunicamos hacer una junta médica? Comandados por el jefe de la guardia, que generalmente es el de medicina. Hacemos una junta médica, manifestamos el estado en el que está la paciente, el estado que ha llegado, en la necesidad de tener que entrar a la sala para poder hacer todas las reparaciones posibles, firmamos todos y autorizamos para que el ginecólogo, conjuntamente quizás con el cirujano, entren y operen y rectifiquen todo el daño producido por el código violeta, o por el embarazo ectópico, o porque la paciente nos refiere en qué características o con qué características está llegando la paciente a nuestra consulta. Esto es importante y vuelvo a reiterar, tiene importancia de tipo médico-legal. Lo demás
ustedes ya mejor que yo conocen el examen clínico, le tomarán su presión, le tomarán su pulso, su frecuencia respiratoria, la talla, el peso, el peso, le harán un examen de piel, cabeza, cardiovascular, pulmones, la auscultarán las mamas, el abdomen y los miembros inferiores para ver más que nada los reflejos osteotendinosos, si están normales, si están hiporreactivos o hiperreactivos. Lo que vamos a obviar lo que es el examen general, porque vuelvo a reiterar, ustedes mejor que yo lo conocen ese tema. Pero me voy a referir al examen preferencial. El examen preferencial tomamos la altura uterina. La altura uterina, acuérdense muchachos, el útero mide 7.5 centímetros y en una mujer embarazada llega a medir 35 centímetros. ¿Y por qué crece el útero? Por hipertrofia, por eh, hipertrofia, por hiperplasia, por edema y por inhibición. Por esas cuatro cosas crece el útero de la madre gestante. Muchas veces, ¿por qué crece el útero? Porque tiene un bebé adentro y el bebé está creciendo y por ende el útero tiene que crecer. No es esa la respuesta. La respuesta es que crece el útero por hiperplasia, hipertrofia, edema e inhibición. La situación ponemos si es lateral o transversa. La situación es el eje que utiliza o que tiene el bebé en relación al eje materno. El eje materno es vertical, es longitudinal. Entonces, cuando el bebé también está en la dirección del eje materno y el bebé está longitudinal, en otras palabras, está paradito, ya sea para la derecha o para la izquierda, lo ponemos longitudinal. Si el bebé está en forma, intersecta su eje, intersecta el eje materno, ya no es longitudinal, sino transverso. Ya, lo que aquí nos interesa saber es si ese eje longitudinal, si la cabeza está, si el dorso está en la parte superior, en la parte inferior, o está atrás o está adelante. Y si la cabeza está a la derecha o si la cabeza está a la izquierda. Eso es lo que nos interesa. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la definición de la posición? La posición es la relación que guarda el dorso del feto con el lado ya sea izquierdo o derecho de la madre. Y esto es importante porque el izquierdo es el fisiológico, el derecho no. Cuando nosotros decimos bebé en longitudinal cefálico izquierdo, queremos decir de que el bebé está de cabecita, está en situación longitudinal, está de cabecita, o sea, cabeza abajo, y está con el dorso hacia la izquierda. Cuando decimos longitudinal derecha, cefálica, o podálica también puede ser, ya no es normal. ¿Por qué? Porque el diámetro pélvico, el diagonal, el diámetro diagonal derecho-izquierdo anterior es medio centímetro más grande en el izquierdo que en el derecho. Por eso que cuando decimos que es longitudinal cefálica izquierda, quiere decir que está en posición eutóxica, en posición adecuada. Cuando decimos que es derecho, decimos que es distóxico. Los latidos cardíacos fetales, tenemos que hasta ahora se están considerando inclusive, antes era una norma entre 120 y 160 latidos por minuto, con un promedio de 140 latidos por minuto.
pero ahora se está considerando hasta los 110 latidos normales. Ahora hay que ver si estos latidos son de tipo regular o irregular. De acuerdo a eso, nosotros vamos a determinar si, por qué esa irregularidad de los latidos cardíacos, por qué baja o por qué sube. La dinámica uterina. La dinámica uterina tenemos de que todo parto empieza con una contracción cada 10 minutos. Empieza con una contracción cada 10 minutos. A medida que va avanzando el parto, esta contracción va aumentando, aumenta 2 minutos, 2 contracciones en 10 minutos, 3 contracciones en 10 minutos, para que en el momento expulsivo sea 6 contracciones, de 5 a 6 contracciones en 10 minutos. Ahí es donde ya hay un borramiento del 100%, una dilatación de 10 centímetros y por supuesto la cabeza ya superó el diámetro biparietal, ya superó el plano de Hodge, que ya está en +1, +2 y si es +3 ya está afuera la cabeza. Pero también hay que recordar la duración de esto. Al principio, pues dura la contracción, dura 10 segundos, después dura 20 segundos, a medida que va avanzando el trabajo de parto, dura 30 segundos, 40 segundos, para que en el momento final del expulsivo llegue a durar hasta 60 segundos. Esto lo tenemos que comprobar. Se puede comprobar colocando un tutor, una aguja, colocándolo a uno que mide en milímetros de mercurio, pero obviamente ninguna mujer en su sano juicio y a estas alturas del partido va a aceptar que le coloque agujas en el abdomen simplemente para saber cuántas contracciones y a qué intensidad se están contrayéndose las fibras musculares. No van a aceptar, pero nosotros debemos de decir que el, el, el útero tiene un tono básico, que es de 8 a 10 milímetros de mercurio. Cuando empieza el trabajo de parto, ese tono va aumentando a 15, va aumentando a 20, va aumentando a 25, de acuerdo a la duración de la contracción y a la dureza de la contracción. Cuando la contracción se hace más continua, más permanente, obviamente que esa frecuencia o esa determinación del, 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 del útero va a llegar en el momento expulsivo hasta 60 milímetros de mercurio. ¿Ya? Pero esto necesariamente lo tenemos que manejar solamente con la palpación. La palpación nos va a decir a nosotros si esa contracción es suave, si esa contracción, cuánto de contracción está teniendo, cuántas contracciones en 10 minutos, si esa contracción es suave, si esa contracción es moderada o si esa contracción es fuerte. Solamente de acuerdo a a la, a la dureza de la contracción y a la duración. Aquí hay que recordar a dos grandes maestros que prácticamente gran parte de todo esto se ha llevado a cabo pues por la gran escuela uruguaya que actualmente tiene el Doppler, tiene el monitor fetal, que son tremendos aparatos en un museo en el Hospital de Clínicas en el 17º piso. Entonces, es bueno recordar a los maestros como son pues el doctor Santos y el doctor Wellington,
que han sido pues grandes maestros que han logrado pues colocar esos accesos y que ellos crearon más antes todavía las unidades Montevideo, que han sido cambiadas ahora con las unidades, con las unidades de milímetros de mercurio. Entonces, la duración, ya hemos hablado de la duración, de la intensidad, si es 1, 2, 3 cruces, y el ponderado fetal que nosotros debemos sacar desde el punto de vista clínico. El ponderado fetal nosotros sacamos con la cinta métrica, cuando hacemos cuando medimos de la parte suprapúbica al fondo uterino. Si la cabecita está encajada, restamos un punto y lo multiplicamos por 11. Si la cabecita no está encajada, multiplicamos por 12. Y eso lo dividimos por la constante de 155. Y nos da el peso probable del feto más o menos 375 gramos. ¿Ya? Ese es lo que es el ponderado fetal. Los genitales externos. Lo primero que debemos hacer en los genitales externos es la inspección. Hay veces, se habrán dado cuenta, nosotros de frente nos calzamos el guante y de frente hacemos un tacto. Pero no, ustedes están en proceso de aprendizaje y tienen que seguir los conceptos primigenios como deben de ser. Y uno es la inspección. A la inspección nosotros podemos evaluar si está bajando sangre, de qué características y de qué color es. Porque si es una sangre rojo rutilante, tenemos que es un sangrado activo, que es un sangrado reciente. Si es un sangrado oscuro, es un sangrado ya pasado, capaz de un pequeño desprendimiento, capaz de una resolución de ese desprendimiento. Y si es un sangrado en color, en borra de café o, o de petróleo, tipo petróleo, estamos hablando de un ectópico. Estamos hablando de un ectópico. Si la paciente refiere y dice, doctor, lo que yo siento es que me estoy haciendo pis, pero no por mi parte urinaria, sino por mi vagina, lo que ella ya está haciendo es el diagnóstico, que está perdiendo líquido, que se ha roto la fuente, que se ha roto la bolsa de las aguas, que se ha roto la membrana amniótica. Entonces, corioamniótica, entonces está perdiendo líquido. Entonces, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico si es líquido o no es líquido. Ese líquido nosotros tenemos que tomar una muestra. Primero vemos qué características tiene. Si es un líquido límpido, si es un líquido medio lechoso, si es un líquido que contiene lanugo. Entonces, llegamos y la característica física, el olor de ese líquido. El olor de ese líquido huele a lejía o huele a esperma. Esa es la característica del líquido amniótico. Si nosotros a pesar de eso tenemos duda, le decimos a la paciente que puje y obviamente si hay membrana rota va a salir. Si no agarramos, hacemos una maniobra, empujamos la presentación, ¿no? Un poquito hacia arriba con la mano izquierda y observamos si sale líquido o no sale líquido. Si no, hacemos la prueba de helecho, que es agarrar un algodón, ¿no? En un palito, y eso tomamos una muestra, lo extendemos en una lámina, dejamos que se seque, lo miramos al microscopio
y se deben de ver las imágenes típicas de las imágenes de helecho. Eso nos certificaría de que efectivamente es líquido amniótico. Y si no, también hacemos de la prueba de la nitracina. La prueba de la nitracina es como viene como la serpentina. Cortamos un pequeño papelito, con una pincita tomamos el papelito ese que es de un par de centímetros, lo ponemos en contacto con ese líquido que está bajando. Y si hay un cambio de coloración, quiere decir que es líquido amniótico. Acordémonos que el líquido amniótico es de tipo alcalino, alcalino. Por eso que es ese cambio de coloración del papel de la nitracina. Certificado esto, ya nosotros le podemos hacer un tacto vaginal, un examen con espéculo, igualito hacemos, si no baja, le subimos un poquito la presentación, decimos que haga la maniobra de Valsalva, que no es otra cosa que puje la paciente, y vemos las características de la salida del líquido. El líquido puede bajar líquido, puede bajar sangre o puede bajar o puede producirse inclusive un prolapso. Aquí hay que hablar las diferencias entre lo que es prolapso y prosidencia. La prosidencia es cuando el cordón o la mano del bebé está tocando el cuello cervical, pero las membranas están íntegras. Esa es prosidencia. Y prolapso es cuando el cordón o algún miembro de la mano del bebé ha salido por genitales externos. Quiere decir que la membrana está rota. Y finalmente hacemos el tacto vaginal, pues. Un buen tacto vaginal, siempre el tacto vaginal. Hay que pedirle permiso a la paciente si acepta o no acepta que se le haga el tacto vaginal. Si no acepta, simplemente en la historia, paciente se niega al examen genital del mismo. Se acabó. No la fuercen, no hagan contacto genital en contra de voluntad de la paciente, porque les va a acusar y pueden terminar muy mal. Especialmente me refiero a los médicos varones, no tanto a las mujeres, porque no van a tener tanto problema como los varones sí. Nunca se cierren la puerta. Siempre la puerta debe estar abierta para que entre el personal. Llamen siempre al personal auxiliar, llamen a la enfermera, llamen a la obstetriz para que esté a vuestro lado y no haya acusaciones de tocamientos indebidos de parte de la paciente. Y así de esa manera evitar cualquier cosa. Un buen tacto vaginal no debe de superar los 45 segundos. No debe de superar. En el tacto vaginal, ¿qué valoramos? La vagina, su elasticidad, su rugosidad, su temperatura, su profundidad y su calor. Evaluamos en el cervix si este es posterior, si este es intermedio o si es anterior. Tocamos en el tacto bimanual, tocamos si el útero normalmente está en anteverso flexo. Así, en esta posición, anteverso flexo. Hay veces por la hipotrofia de los músculos de la mujer, podemos tocar el útero y tranquilamente con el tacto vaginal comprobar que efectivamente está en anteverso flexo el útero. Porque ese anteverso flexo va a hacer que cuando la mujer haga una maniobra de Valsalva, va a hacer que los órganos intraperitoneales eviten salir por el hiato urogenital, que es la parte más débil del abdomen de la mujer. En la parte de arriba tenemos el diafragma, a niveles laterales y anterior tenemos los rectos, tenemos los oblicuos, tenemos los transversos, atrás tenemos los lumbares. En la parte de abajo no tenemos nada, solamente tenemos el hiato urogenital. Entonces, todo va a tender a salir por la vía baja.
en virtud del cual siempre se debe de enseñar a la paciente a que con los ejercicios de Kegel recupere el tonismo que tenía antes y en la manera de posparto con mayor razón. Entonces, valoran, después se van a los anexos. Abajo tenemos una figura, si encontramos en los anexos, normalmente los anexos no se tocan, no se tocan. Pero si se llegaran a tocar es por dos cosas. Uno, porque la mujer es una mujer con una pared hipotrófica o porque hay una tumoración anexiada. Y debemos de graficarla acá si esa tumoración es redonda, dura, gruesa, fija paredes laterales, si tiene algún tipo de característica, si es anfractuosa o capaz que es renitente. Renitente es como los globos del carnaval. Ustedes aprietan y regresa el tumor. Entonces, aquí es donde especificamos esas características de lo que encontramos si encontramos algún tipo de tumoración a nivel anexial. Y después nos pasamos a lo que es el examen rectovaginal. ¿Por qué hacemos el examen rectovaginal? Para ver si ese cáncer de cervix ya tomó hueso pélvico. Generalmente lo que hacemos nosotros, introducimos el índice en la vagina y el dedo medio en el recto. Y introducimos lo máximo que podemos y hacemos un movimiento de basculación para ver si ese anexo es fijo o es móvil. Normalmente deben ser móviles, normalmente, porque si son fijos es porque ya se llegaron a hueso y pasan a ser, dentro de la clasificación clínica, un caso 2B. 2B. Es un caso casi inoperable. Bien, preguntamos a la paciente si le podemos hacer el tacto rectovaginal. Si no acepta la paciente, no se la hacemos. Si la paciente es menor de edad, delante de sus padres, para evitar cualquier tipo de acusación que pueda surgir. Acá tenemos unos gráficos, ya hemos especificado lo que nosotros encontramos. Acá tenemos la posición ginecológica de la mujer. Si la paciente no está gestando, está en posición ginecológica. Si está gestando, está en posición obstétrica. Acá tenemos una mujer con los senos, ¿no? La gran mayoría de las tumoraciones de los senos se presentan en el cuadrante externo. Y nosotros debemos de evaluar qué características tiene. Primero con inspección, si tiene la famosa piel de naranja o no. Después tenemos que tocar y ver qué características tiene ese tumor, si es remitente, si es duro, si es móvil, si está adherido a planos superficiales o profundos, si ese tumor está fijo a hueso capaz, a la parte costal. Tenemos que ver qué características tiene esa tumoración y le hacemos una flechita y lo dibujamos y especificamos qué características tiene ese tumor. La parte de abajo, igual ya sabemos que es el epigastrio, los hipocondrios, los flancos y las fosas ilíacas derecha e izquierda, si hay algún tipo de tumoración o no hay. Y en la parte que es un corte sagital, este es para que ustedes se den cuenta que primero tenemos el hueso púbico, después tenemos la vejiga, el reflejo vesicuterino que bordea totalmente el útero y en la parte de atrás forma el fondo de saco de Douglas. Y al reflejarse sobre el recto, nuevamente pasa a ser peritoneo parietal, ya no visceral. Cuando nosotros entramos con una aguja y punzamos
el fondo de saco de Douglas, si sacamos sangre o pus, es quirúrgico. Si sacamos sangre, probablemente es un ectópico. Si no es ectópico, es ruptura de una víscera maciza, llámese hígado, llámese vaso, pero sí o sí es quirúrgico. Si encontramos pus, material purulento, es necesariamente proceso de tipo inflamatorio, ya sea una apendicitis, ya sea una colecistitis supurada o ya sea una peritonitis. Y si le hacemos algún tipo de biopsia, también lo marcamos en el cuello que está en la parte inferior. Aquí. Ahora, dentro de lo que es los exámenes auxiliares, todo va a depender del estado en el que llegue el paciente. Todo. Porque si el paciente llega, por ejemplo, si el paciente es una paciente gestante de 40 semanas, su bebé está en podálica, recién está presentando sus dolores, está con una dilatación de 1, con 2. Entonces a esta pacientita nosotros le podemos pedir todos sus exámenes auxiliares e inclusive su riesgo quirúrgico. ¿Ya? Y con todo ello entra la paciente a ser operada. Por ejemplo, tenemos una paciente que llega con un aborto. Si el aborto es mínimo, el cuello está cerrado, es un embarazo de unas 12 semanas, es grande, probablemente la vamos a entrar a la sala de operaciones, pero primero esperaremos que se elimine el producto de la concepción. Para ello le pondremos un misoprostol y esperaremos que se elimine, después la bajamos a sala de operaciones y le hacemos su RLU. Por ejemplo, si la paciente llega en estado de shock hipovolémico, y estamos pensando en que tiene un embarazo ectópico, nosotros no le vamos a hacer pues su pedido de laboratorio, su riesgo quirúrgico, ni cosa por el estilo. De frente agarramos, hablamos con el nutriólogo y de frente entra la pacientita de emergencia a sala de operaciones. La misma ropa ya no se le quita, se le corta. ¿Para qué? Para que entremos inmediatamente a hacer el corte respectivo en el abdomen y ver por qué esa paciente está sangrando o por qué tiene sangre en el abdomen y ver si es producto de un embarazo ectópico o ruptura de una víscera maciza. Y les salvamos la vida. Inclusive ya ni siquiera nos lavamos. Total, al final la controlaremos con antibióticos, pues. Entonces, depende de cómo llegue la paciente para tomar los exámenes auxiliares. Porque la emergencia o la urgencia nos va a decir qué es lo que debemos hacer. Si la paciente llega con un prolapso genital y la paciente, los familiares ponen que es una situación que se le ha salido totalmente el aparato genital a mi mamá, por supuesto que les van a pegar el grito en el cielo, pero nosotros tranquilos. Eso no es una patología de ayer, de antes de ayer o de hace un año. Por lo menos esa patología tiene 15 o 20 años. Así que calmaremos a la familia, le tomaremos todos sus análisis correspondientes, la hospitalizaremos y con todos los medicamentos y con toda la parte administrativa, la programaremos y la entraremos a operar recién a la paciente. El diagnóstico. Siempre todo tipo de diagnóstico, tanto ginecológico como obstétrico, hay 2, 3 tipos de diagnóstico. Ejemplo. Una gestación de 8 semanas le ponemos HUA, hemorragia uterina normal, HUA, gestación de 8 semanas, 2 puntos, gestación de 8 semanas, amenaza de aborto. HUA, gestación de 10 semanas, aborto inminente, o sea que en cualquier momento lo va a perder ese embarazo. HUA,
aborto en curso, lo está perdiendo en ese momento. El producto de la concepción está saliendo por genitales externos. Pondremos tumoración vaginal, prolapso genital total, ¿no? Con incontinencia urinaria a los mínimos esfuerzos. Si tenemos una paciente que está gestando, le pondremos gestación de 40 semanas, embarazo de alto riesgo, situación transversa y trabajo de parto en 6 centímetros, o sea, trabajo de parto fase activa. O sea, siempre en ginecología y en obstetricia tenemos que poner 2 o 3 diagnósticos que nos va a llevar a ver a qué tipo de paciente nos estamos enfrentando. Y finalmente, el tratamiento. El tratamiento va a depender del diagnóstico que nosotros hagamos. Si el tratamiento es de una paciente que viene en forma inconsciente, será preparar para SOF y de frente se va a sala de operaciones. Si el paciente viene con un sangrado y tiene una gestación de 20 semanas y es un aborto, no vamos a esperar que lo elimine. Le haremos una histerotomía por la parte superior y extirparemos el óbito fetal y lo sacamos y limpiamos la cavidad uterina por la parte de peritoneal. Entonces, todo depende de cómo llegue el paciente. Si viene y puede esperar la paciente y puede hacerse todos los análisis, esperaremos. Pero si la paciente llega con un síndrome de HELLP, ¿no? Donde por todo lado sangra por la nariz, sangra por las encías, sangra por la vagina, sangra por la uretra, y le tenemos que entrar a sala de operaciones, así como está, entramos a sala de operaciones. Adentro ya vendrá el de laboratorio, le tomará la muestra, hará la prueba cruzada con la colocación de sangre y demás cosas. Y finalmente, vuestra firma y vuestro colegio médico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Por el diagnóstico que hemos hecho, debemos de jugárnoslas. Solamente Dios y los imbéciles nunca se han equivocado. Nosotros nos vamos a equivocar, pero tratemos de equivocarnos lo menos posible. A lo largo de la vida, no lo tomen como una equivocación, sino como una experiencia que no se va a volver a repetir y que esto va a ayudar a la formación académica y prolífica que van a tener ustedes. Ejerzan la profesión o la especialidad que ejerzan. Pongan su nombre, su colegiatura y sean, como les digo, una persona que siempre se va a equivocar o va a adquirir experiencia. Porque hay algunos que dicen, yo nunca me he equivocado, yo siempre he acertado todos los diagnósticos. Mentira. Hay personas que dicen que yo también pensé en eso. Mentira. ¿Por qué no lo dijeron en su momento adecuado? Y otras personas que dicen que afrontan, que dicen que han trabajado, pero nunca han trabajado. Y por ende, si nunca han trabajado, nunca se van a equivocar, porque nunca han trabajado en su vida. El que ha trabajado siempre va a tener errores, siempre va a tener experiencia, siempre va a tener caídas, y aprendamos de esas caídas, que esas caídas y esas experiencias van a enriquecer vuestro conocimiento teórico al práctico. Y con el teórico y el práctico bien emprendidos, bien atados uno del otro y con una superación constante, ya sea a través de cursos, ya sea a través de capacitaciones, van a mejorar vuestra condición médica en todo aspecto.
Eso sería todo, muchachos, por el momento. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? Janet, Creo que no hay preguntas, doctor. ya mamá, entonces lo dejamos ahí. Está bien, doctor, sí. ¿Ya? Gracias, doctor. Entonces, cualquier cosita estamos en comunicación, Janet, para la próxima clase. ¿Ya? Está bien, doctor. Gracias. Ya. Buenas noches. Buenas noches y gracias por vuestra atención, muchachos. Gracias, doctor.